Sí. Ahí estamos bien, ¿no? Ya estamos. La puedo llevar un poquito más lejos. ¿Sí? No, ya estamos en directo. Hola, hola, hola chicos. Buenas tardes. Buen domingo. Vamos a esperar un poquito que se vayan agregando. Vamos a darle unos minutitos para que se vayan agregando al chat. Sí, porque estos son las 5 de la tarde, 5:20 de la tarde, para no equivocarnos, que son las 10:20. Buenas noches. Buenas noches en España. Buenas noches, España. Buenas tardes, Latinoamérica. Festivo que no es festivo hoy. Si hay pilares por ahí, felicidades a todas las pilares. Cierto, sí. Ay, muchísimas felicidades en este día. Espero que hayan tenido un día estupendo. Nosotros hemos tenido un día, el pronóstico del tiempo ha sido nublado con lluvia, llovizna, temperatura agradable, pero el tiempo ahí un poquito regular. Llovió. Hoy llovió todo el día. Por aquí. Y ahora está un poquitito mejor, así que, bueno, veo que se van agregando. Ya somos 6. Vamos a darle un poquito de tiempo. Hola, abejita. Hola, Nairo. ¿Cómo están? Qué lindo. Qué lindo tenerlos acá. Uy, tenemos un montón de novedades. ¡Wow! No sé, dice él. A ver, me voy a enterar yo. Yo me voy a enterar. ¿Te vas a enterar de las novedades? Me voy a enterar de las novedades. Está bien reunirme. Está bien tener el directo para enterar. Así me entero yo con ustedes también. No. Tenemos cosas lindas, cosas bonitas. Por ejemplo, de que hay una familia que está de camino, ya seguramente habrán llegado, deben estar llegando, que vienen del País Vasco. Sí, buena gente. Se vienen a radicar aquí, Michel y familia. Supongo que a esta hora deben estar llegando ya a Encarnación. Sí, no, ya llegaron. Ya llegaron. Una alegría tremenda. Y bueno, como otra gente, octubre y noviembre son unos meses de mucha gente llegando. Nos han escrito tanto en los comentarios como por correo diciendo que sí, que ya vienen y tal, y aparte de principios de año, ¿no? Pero no sé por qué, octubre y noviembre, que por cierto yo he aprendido que octubre y noviembre aquí son los meses de posibles lluvias y demás, que ya los vayamos que llueve bastante. Que llueve acá, entonces que sí son meses de llegados, pero bueno, dicen que también la lluvia trae fortuna y abundancia y demás. Venta de paraguas. Y bueno, está bien. Pero lo bueno es que no es muy eterna los días. Llueve un día, de repente. Es muy divertido porque pasamos de, no sé, 15 grados a 42. Entonces, el closet, el armario es muy variado y hay que tener ahí un poco de todo, ¿no? Así que esa es la historia. Está bien. Les contamos que un tip para aquellos que van a venir para acá en algún momento. Quisimos cruzar con el coche a Posadas, Argentina, y en la frontera no nos dejaron pasar porque, a pesar que tenemos la documentación del coche y la compra hecha por escribano y todo, necesitas tener la cédula paraguaya para poder cruzar la frontera. Con el pasaporte, aunque el coche lo tengas a nombre tuyo, no se puede cruzar, así que tuvimos que cruzar en autobús, que tampoco fue tan mal. No, de ahí el vídeo, si no lo han visto, les invitamos a que vayan a verlo en el canal. Es uno de los sistemas, el otro es el tren. A fin de cuentas es nada. En realidad es muy gracioso porque te vas a otro país en un trayecto de 10 minutos. Pero te vas en el autobús,
es como un autobús urbano normal. Sí. Tal es así que uno, cuando pasa después la aduana, retoma ese mismo para moverse por Posadas hasta el destino que vaya, ¿no? Nosotros nos íbamos a encontrar con esa niña maravillosa que nos estaba esperando, una amiga querida, y ese es el autobús. Entonces, es muy sencillo, es con el pasaporte, no tiene tampoco mayor ciencia. Pero sí que nos comentaron. Aquí, como todo, las informaciones de las cosas también hay que tomarlas un poquito todas hasta el momento. Por eso muchas cosas que les vayamos diciendo, hasta que nosotros las vivamos directamente, no las vamos a confirmar. Una de las cosas es que, por un lado, nos han dicho que hay que tener la cédula, eso sí o sí. Saludos. Yo voy saludando a la gente gente del chat. Pero todavía hay dos versiones. Una es que nos dicen que sí que hay que esperar un año desde tener la cédula, y otra que, bueno, nos lo dejó ahí un poco en el aire. Entonces vamos de hecho, cuando cruzamos la frontera fue graciosísimo, porque había de un lado nos miró así para adentro, preguntó adentro, porque viajamos en un taxi, un taxista se acercó a la parada del autobús y dijo, tengo que ir del otro lado, les cobro lo mismo que el autobús y los puedo llevar. Y habíamos 3 personas en la parada del autobús para venir para Encarnación y nos montamos en el taxi y cruzamos. Cuando llegamos a la frontera del lado argentino, porque hay un solo control, que es del lado argentino, Paraguay ya no tiene control en la frontera, la persona que estaba ahí de aduana, la gente de aduana. El chofer le pasó los documentos y el tío se asomó así y dijo, ¿llevan algo? No, pues no llevamos nada. Bueno, listo, pasen. Y digo, bueno, buenísimo. O sea, increíble. Y del otro lado, cuando llegamos a Paraguay, había una silla, el chofer frenó un poquitito, miró así, buenas noches, y pasamos. El tema, es muy sencillo, ir y venir. El tema es otro. El tema es, lo que le queríamos contar es que si alguno tiene pensado aquí, a lo mejor decir, bueno, compro un coche y recorro, me voy a Brasil, exacto, me voy a Argentina, me voy como todo aquí por tierra es accesible, ¿no? Me voy a Perú, me voy a Colombia, qué sé yo, todo por tierra. Si no tienen la cédula paraguaya, no pueden salir con el coche aunque esté a nombre de ustedes. Esa es una de las cosas. Otra cosa importante, el seguro. El seguro del coche. Sí. El seguro. Aquí el seguro no es obligatorio. No hay seguro obligatorio para el vehículo. Lo cual es un problema, porque si le das a alguno, y hay muchos coches importados que valen mucho dinero, si no tenés el seguro, porque como no es obligatorio, no lo querés pagar y no lo tenés, y le llegás a dar a alguien, tenés que pagarlo en efectivo. Se lo tenés que pagar a la persona que le rompiste. Le das un coche de estos súper lujosos que andan por ahí y, como decimos en España, se te cae el pelo. Así que yo lo que sugiero, si vienen aquí, compran coche, hacerle el seguro. Nosotros le hemos hecho el seguro. De hecho, lo hicimos en una compañía que si no me equivoco, es española. En España se conoce mucho, es Mafre. Mafre, creo que si no es española... Que se utiliza además mucho como mutua de trabajadores también. Se puede fraccionar, no hace falta pagarlo todo de golpe, se puede fraccionar a lo largo del año. Creo que contra terceros, mira, no quiero equivocarme, creo que fueron 150 euros el año entero, pero si querés lo podés pagar por mes. A poquito, sí. De a poquito. Los 12 meses lo vas pagando mes a mes, no tenés que pagarlo todo junto y vale lo mismo. Bueno, hay una pequeña diferencia, si lo pagás todo junto, una pequeñita diferencia, que no es mucho y no sé si vale la pena. Por otro lado, es importante tenerlo, como te digo, no solo por si rompes un coche, le atropellás a alguien sin querer y es un problema gordo. Lo mismo si te rompen el coche, vos tenés seguro, pero es contra terceros y el otro no tiene, tenés que meterte en un tema judicial para poder cobrarle al otro los daños que te hizo en el coche. Es bastante compleja esa parte, no me termina de cerrar muy bien. Sí, bueno, aquí más que nada porque dentro de las peculiaridades
es el tema de la conducción, que ya lo hemos hablado. Hola, buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soberanía, no sé si te dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todos, me hizo gracia porque dice Nairon, sí, exactamente, Nairon, esas, no sé si se dice Nairon o Nairon, esas fechas, las 4 estaciones en un solo día, exactamente es eso. Tal cual. Vivaldi estaría encantado. El tema de los coches, claro, dado cómo es el tráfico aquí, es un poquito peculiar. Nos vemos en 7 días. Sí, creo que ya sé quién. No sé quién sos, sí, pero nos vemos en 7 días, seguro. Sí, yo creo que sí, que sabemos quién es. ¿Sí? No pude saludar antes. Bueno, dale. Saludo ahora. Entonces, es muy peculiar. Me refiero a que aquí en las motos va mucha gente, no se llevan cascos, no hay luces. Ayer hemos tenido una experiencia... mira, los de Gamonal, ¿ves? Ahora. Yo lo sé hasta yo y no lo sabes tú. Si es que no. Pero que mismo ayer por la noche que salimos y que estábamos mirando, ay, Cádiz, tasita de plata, que estábamos viniendo para casa y de verdad fue una experiencia que en serio es lo de la chica de la curva, pero llevado a todo esto, porque no llevan luces, no llevan nada, es una cosa de locos. El tema, más que nada, por no llevarse un disgusto uno. Entonces, el tema del seguro es muy importante. Entonces, bueno, a ver si esto es por prevención, por previsión y por prevención de uno. Más anoche, que nada, tranquilidad. Anoche es que anoche fue de terror. Fue un recorrido. Y además tengo que decir, solo esto, y disculpa. No, es que esto es... Iba a contar eso. Viniendo por unas carreteras que aquí hay, que de verdad que son muy buenas. La gente que conozca Asunción y Encarnación, la diferencia es brutal. Era buena carretera, había iluminación, era una parte que no estaba tan iluminada y tal, pero es que lo que falta de iluminación es de los vehículos. Y ayer se quedan casi ustedes sin Óscar y Moni. Sí. Y precisamente por vehículos que deberían, pero sobre todo estos, porque son de obra, deberían de ir iluminados. Y hoy nos fuimos a ver nosotros directamente a la Virgen del Pilar, en vivo y en directo, a ver si decía que era o no francesa, de milagrito, porque de repente nos lo vimos, o sea, no iban iluminados. No, de repente venía, y no venía tan fuerte, vendría 70, 80 por la carretera, y de pronto me encuentro una mole delante, como una pared inmensa, era un vehículo agrario de estos de remover tierra, no sé, un arado, no sé qué era, pero enorme, sin ni una luz, ni una. Gracias a Dios que de la mano contraria no venía nadie y pude esquivar, y cuando lo empiezo a esquivar me doy cuenta que no era una, eran 3 máquinas, una detrás de la otra, con luz delantera, y ninguna llevaba una luz trasera. Eso sí, las delanteras, es decir, los de enfrente podían verlos. Claro. Pero los que veníamos detrás, ninguno. No venían en procesión como si fueran. Y montones de motos sin luz atrás, sin luz adelante, yendo 2 personas mayores y un niño en el medio, o el niño sentado arriba del tanque de la moto, adelante, sin luces, como te digo. No, es una cosa de loco. Mira, me había olvidado, es verdad, si tu mujer es paraguaya y pones el coche en nombre de ella, mujer, podés pasear por toda América. El tema es que el vehículo esté directamente vinculado con la persona que tiene la cédula. Claro. Entonces, en tanto en cuanto esto sea así, no hay problema. El tema es que, evidentemente, nosotros, que por favor están muy atentos, porque nos hemos dado más informaciones de tema de documentación, porque estamos en medio de ese proceso, y esta semana va a haber algo importante de lo que vamos a grabar y de todo esto. Nos hemos dado más información de papeles y de cosas y de procedimientos, porque va a haber un vídeo, ¿vale? En vivo y en directo. Como siempre repetimos, nosotros nos gusta vivir la experiencia y os la contamos como es. Tal cual. Sí, te podés traer el vehículo para acá en un contenedor. Sí, señor, se puede. Sí. Se puede en un contenedor. Sí, hay gente que ha traído BMWs, hay gente que ha traído, haciendo los papeles correspondientes más los pagos de tasas. Sí, pagás las tasas que corresponden,
lo meten en un contenedor y el contenedor te lo dejan aquí en Paraguay, en aduanas, y recoges el coche. Dice Héctor, es Latinoamérica, sí, evidentemente, es parte de la gracia. Es así. Lo que pasa es que viniendo desde Europa, más que nada es, a ver, hay que sumergirse en una experiencia, ¿vale? Volvemos a lo de siempre. Tenemos que tener muy claro a dónde nos venimos y es lo que es. Pero dentro de que sea eso y que adoremos como es y de que tenemos que entender que no podemos venir aquí con la actitud de dónde venimos y estar con las comparativas y con todo eso. No. Pero, evidentemente, es de lógica que seamos prevenidos. Es decir, oye, si podemos evitar tener un disgusto porque atropellemos a alguien y no tengamos que tenerlo, y eso se puede evitar porque existe un seguro, pues ponemos el seguro. Punto pelota. Evidentemente sí, no pretendemos cambiar la idiosincrasia de que la gente tenga ya en su manera de ser, llevarse a los niños en la moto. Pues es que es la forma de ser y es como se trasladan y es porque tienen que trabajar y vivir. Sería el colmo que nadie venga aquí a imponerles que no hagan eso, porque es la manera que tienen y tienen que vivir y trabajar y sobrevivir. Y ya está. Pero otra cosa es que uno tengamos que ser. Sí que es verdad que en muchos casos lo que sí, y lo hemos hablado con mucha gente paraguaya, que es un amor y nos hemos reído con eso, decirles, hombre, una bombillita, aunque sea una bombillita, pónganle una bombillita cuando lleven. Yo decía, aunque sea, compren una linterna de esas de los chinos y métanle una linterna y nos hemos reído con eso, decir, aunque sea, o póngasela al nene por lo menos, para que lo veamos, ¿no? Pero bueno, es así. Ya pasó, pero bueno, realmente lo que fuimos a hacer es ir a ver, que vamos a hacer un video que contaba... Sí, algo que vamos a hacer el jueves y nos teníamos que trasladar a una población aquí cerca que está relacionado con el tema de con migraciones. Estén atentos porque el jueves vamos a hacer desde un lugar muy especial. A ver, el jueves lo vamos a grabar. Correcto. Y saldrá seguramente, si Dios quiere, el viernes o sábado. Viernes todo o sábado completo cuando se pueda editar. Porque no se lo pierdan, porque lo vamos a hacer en directo, lo vamos a vivir y vamos a aprovechar para hacer nosotros nuestros trámites y ya vamos a hablar un poco de todo. Así que... José, el carnet te lo podés sacar acá sin ningún problema. Sí, esto no es como España. Y José, si te lo sacas aquí, puedes conducir donde quiera que vayas. Es decir, ya puede ser en medio de un combate de Street Fighter, es igual. O sea, es lo bueno. Que a mí me dijeron, recién llegada en el Bolt, me dijo el conductor, señora, si usted conduce aquí, ya puede conducir... José, no. Sí, José, sí, si quieres, sí. Pero bueno, ahora, si te lo quitas yo, de verdad, te invito a una caña o a champán. De verdad, te aseguro que si aquí te lo sacas el carnet, te invito a algo. No, Moni todavía no conduce, todavía no quiso conducir. No, porque además yo es que encima estoy ahora bregando con un tema de la visión y bueno, otras cosas y no me atrevo. Lo tengo que hacer, evidentemente, y lo voy a hacer, ¿no? Claro. Pero no, porque también tengo que ser consciente y no voy a hacerlo. Pero dice Héctor, tiene un Dios aparte. Tiene un Dios muy grande y muy bueno y muy bondadoso y muy todo. Está por todos lados. Dios, sí, evidentemente, está por todos lados. Pero aquí especialmente yo creo que tiene un ojo puesto en Paraguay. Tiene un ojo puesto en Paraguay. No puede ser que no muera gente. Pero bueno, bien, es una de las... Yo creo que tienen tanta habilidad para conducir de la manera que conducen, que tienen menos accidentes acá que en España. Yo recuerdo en España, todos los fines de semana había no sé cuántos muertos en carreteras. Sí. Y acá o no nos enteramos o tienen la habilidad de esquivarle a la parca. Sí, hay, ¿no? Porque... A ver, hay, lamentablemente también hay con consecuencias, pero... Creo que es la forma de ser. A ver, vuelvo a lo mismo. Cuando tú desde pequeño... A ver, si a un nene de 3 años lo llevan desde chiquitito en una moto, pues claro, es lo que tú has vivido. ¿Qué miedo le vas a tener a una moto? Si por tener en Encarnación tenemos una carrera de triciclos anual, que es que este año no hemos podido ir a grabarla, verdad. Pero es que, de verdad, tienen que verlos. O sea, les hacen una carrera de triciclos. Creo que ya los van preparando para la vida moderna. Es una cosa exagerada. Van preparados como si fueran, ¿saben? Hacer no sé qué cuernos van a hacer.
y van nanos de 3 añitos, o sea, es una cosa. Sí, la tenemos que, el año próximo hay que grabarlo. Sí, lo hacen en la Costanera. A ver, mira, aprovecho esto para decirlo. Hay veces que nos piden, y lamentamos, no lo hemos podido grabar todo, es que no hemos llegado a todo todavía, porque lamentablemente aparte tenemos que ir asentándonos nosotros. Pero intentaremos un mes que estamos grabar las cosas, porque evidentemente somos los primeros que queremos que vean las cosas de Encarnación. Pero hay cosas que no hemos llegado, a otras cosas que se hacen aquí alrededor y tal, porque no se ha podido, porque también se ha tenido que atender otras cosas, y de salud, y de cosas, y de tal, y ya está. Pero en nuestra afán está eso, aparte de que ha habido la suerte, un gran trabajo de Óscar además, de contactar con gente aquí de Encarnación, de la municipalidad, de gente que nos está abriendo muchas puertas. Sí, para poder ir haciendo tenemos proyectados algunos podcasts con gente del ayuntamiento, con gente de turismo, con gente de prensa, que ya hemos hecho el contacto y lo tenemos. Tenemos que ir en estos días al hospital público que fue inaugurado hace muy poco tiempo. Uno de los mejores hospitales, está catalogado de la zona, de esta parte de Sudamérica, un hospital público de excelente equipamiento, sí, más que nada. Le han puesto todo. Le han metido todo, le metieron ganas. Sí, no, y aparte aquí sí que es verdad que a pesar de ser una ciudad hay que darse cuenta que es una ciudad de 100.000 habitantes. Encarnación pertenece a Itapúa, ¿vale? Entonces, a veces se confunde y tal, y soy yo la primera que cometí el error, pero cuando hablamos de Encarnación, solo Encarnación, lo que es la ciudad directamente, son 100.000 habitantes. Entonces, para lo que es, va teniendo y cada vez más, va teniendo más cosas. Siempre se están anunciando más, ya se está hablando de lo que va a ser el rally del año que viene. Ha habido un anuncio de que, por ejemplo, van a hacer el rally del año que viene, por si a alguien de los que nos ve les gusta el tema del rally, parece ser que va a haber una de las sesiones que va a ser nocturna, que va a ser precioso, porque va a ser en la Costanera. Inclusive van a agregar un carnaval, aparte del de febrero. Que ya lo hicieron este año, en agosto. Otra vez el carnaval de invierno, porque dio un resultado tremendo, y van a agregar carnaval de invierno también. O sea que hay mucho aquí en Encarnación, hay mucho todavía por hacer. Se está haciendo un trabajo fenomenal. La verdad que las autoridades le están metiendo ganas a Encarnación, y política aparte y todo lo que quieran, pero bueno, se han hecho. Ahora el presidente hizo un tratado con Taiwán, tiene tratados con Estados Unidos. Es una persona que abierta con Argentina, claro, una persona que está totalmente abierta al intercambio internacional, y eso es muy bueno. Más allá de los colores, y no me voy a meter en ese tema político, a mí no me importa si es de un color o es de otro, mientras que esté haciendo las cosas bien. Por lo menos se ve que aquí vamos para adelante. Falta mucho, entiendo al pueblo paraguayo, porque todavía falta un montón. Y que está bien que se tengan que quejar, ¿vale? Por supuesto, por supuesto. Tenemos que entender que la gente también se queje. Nosotros venimos de fuera y cuando venimos aquí somos gente privilegiada, pero tenemos que también ponernos en el lugar de la gente de acá. Y la realidad de los de acá es una. Igual que nosotros, cada uno en nuestro país tenemos otra realidad. Nosotros venimos de aquí porque venimos para mejorar con las condiciones que teníamos y hacer más con lo que teníamos en otros sitios, pero es lógico. Aquí falta mucho todavía para que el pueblo paraguayo, que son personas excelentes, se lo merecen, claro. Y tiene que crecer todavía la economía. Y la conciencia de los gobiernos. Hola, Cebus. Para poder tener mejor a su pueblo, porque es gente maravillosa. Mira, nosotros estamos ahora mismo en una obra, estamos arreglando una pequeña casita que hemos comprado en un barrio en los perímetros de Encarnación, y la estamos arreglando, y la verdad que
tenemos un ejército de albañiles trabajando, yo no sé de dónde salieron tantos, gente, sí. porque el contratista, o sea, nosotros contratamos a uno y de pronto fui ayer, estuve en la obra y digo, ¿qué pasa? Tanta gente, ¿cómo? Y son maravillosos porque trabajan a destajo. Y un trabajo excelente, tengo que decirlo, un trabajo de muy buena calidad, me encanta y esa gente se merece vivir mucho mejor. Sí, te lo prometo. Desde luego que sí. Pero bueno, a lo mejor el tiempo también, este es un país nuevo, a pesar de lo que digan. País nuevo en la economía mundial, a eso me refiero. Es un país que todavía se está insertando recién ahora en la economía mundial. Es un país que no lo conocía nadie, en el medio. Y que en muchos casos todavía no lo conocen, no lo confunden con el Uruguay, entonces se van a Uruguay. Se van a Uruguay, claro. Y muchos paraguayos nos lo dicen, que a lo mejor van afuera y dicen soy de Paraguay y no. Hola Marilyn, ¿cuánto nos costó la casita? Te lo digo, no tenemos ningún tipo no tenemos que esconder nada. Creo que fue alrededor de $20.000, ¿puede ser? Unos 15 millones de guaraníes. Pues, por ahí, $19.000, por ahí más o menos por ahí. Hola Carla, no llegas tarde, no te preocupes. No, todavía arrancamos hace un ratito, tenemos para un rato más todavía. Mira, me encanta porque hay muchos españoles que estáis casados con paraguayas, ¿eh? Se ve que lo de la belleza paraguaya, caló. Caló. Luis Cano, hola Oscar, dile hola a Luis porque te está diciendo hola. Hola Luis, perdona. Es que, mira, yo soy de los que todavía, si masco chicle, no puedo cruzar la calle. Estoy intentando. Hola Luis. Menos gracias, porque soy yo la que estaba recordándole. Estoy intentando masticar chicle y cruzar la calle, pero bueno. Marlin, sí, no es ningún problema de transparencia. Pregunten, chicos, pregunten lo que quieran. Nosotros, aquí es a la historia de poder hablar de las cosas que nos pasan aquí, de lo que hacemos aquí, de lo bien y de lo bueno y de lo malo, tal como hemos contado lo que pasó con todo el alquiler y todo esto, porque bueno, haremos cosas bien y haremos cosas mal, porque somos humanos. Pero la vida es eso, es prueba y error y nos equivocaremos más de una vez. Yo recuerdo, mi mentor siempre decía que el golpearse es crecer y no hay otra manera. Por eso el adolescente adolece porque está creciendo. Y nosotros somos adolescentes. Sí, bueno, va. Bueno, pero solo más que otra. Solo porque adolescemos. Pero vamos, aquí yo está esto. Entonces, no, pero de verdad, ustedes chicos, pregunten todo lo que podamos ayudar. Nosotros no tenemos tapujos, no vamos a esconder absolutamente nada, vamos a decir toda la verdad. Sí, estoy jubilado, jubilado. No, Moni no. Yo no. Moni no, yo sí. Yo estoy jubilado. Algunos preguntaron también, claro, ¿está jubilado en España? No estoy jubilado en España, estoy jubilado de Argentina. Así que hagan cuentas. No, porque muchos ya me han dicho, claro, como jubilado con una jubilación de Europa. No, para nada, estoy jubilado de Argentina. Así que nada. Pero bueno, aquí es accesible para aquellos que, como es un canal que lo ven mucho de Europa, muchos compatriotas nos ven de allá, compatriotas de Moni, la gallega, nos ven de España, de Portugal, porque hemos vivido en Portugal ahora los últimos meses, tuvimos 5 o 6 meses en Portugal, tenemos muchísimos amigos que hemos dejado en Portugal y nos ven desde allá también. Entonces, claro, viniendo de allá con un poquito de capital que tengas guardado, unos pequeños ahorros, aquí es mucho. Entonces, aquí se pueden hacer cosas con poco comparado con lo de allá. Siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Sí, y esto lo digo siempre, si tienen que venir aquí a Paraguay a trabajar con relación de dependencia, no lo hagan. No lo hagan porque los salarios son muy bajos aquí. La gente no está bien todavía.
Claro, a ver, únicamente el único caso sería un profesional que venga a claro. trabajar a alguna gran empresa. Correcto. Una empresa de alto standing o dedicada a temas, por ejemplo, Héctor, sí, me alcanza, a mí me alcanza. Internacionales. Perdón. Internacionales. Me alcanza. Sí. Si vamos cruzando temas internacionales, ese sería el único caso seguramente. Pero no, porque lamentablemente no es. Tiene que ser con idea de emprendimientos. Justo estaba Óscar teniendo la conversación y tal, el tema de emprendimientos, trabajadores online, es enfocado así, o hacer cosas viniendo con una jubilación y poder hacer aquí ciertos trabajos, ciertos movimientos, estar relacionado con el tema de inmobiliaria, un poco así, pero siempre teniendo en cuenta de que a lo mejor los ingresos vayan a venir desde fuera. Claro, claro. De momento esto es así. Y el tema es este. Es que esto es como todo. Lo de las jubilaciones y enlazo con Héctor. ¿Alcanza con una jubilación? Bueno, yo no sé desde Argentina, yo voy a hablar desde España, como la gallega, ¿vale? Es que esto es como todo. Hay gente que con 500 euros hace mucho y hay gente que con 1.500 no hace nada. Y perdón si pongo a lo mejor de ejemplo muchas veces a mujeres, pero quiero decir, todos hemos conocido a mamás y hombres también, por favor, no sé, esto no va de feminismo, no, pero es el nivel de administrarse uno. Hay gente que multiplica como Jesús los panes y los peces. Claro, claro. Y hay gente que no. Todo depende del estilo de vida que quieras llevar y cómo manejes tu economía. Claro. A ver, yo como te digo a vos, Héctor, porque me estás diciendo lo mismo, y entre paréntesis, y Amalia, gracias, y claro. Hola, claro Vizcaya, gracias. Claro también. que nos vamos a ver, claro que sí. Chicos, recuerden que tienen el superchat, al que quiera colaborar, que quiera ayudar con el superchat, y tienen también la membresía, que está abierta también para aquellos que quieran ser miembros del canal, que les podemos juntar. Cuando juntemos unos cuantos vamos a hacer Zoom en privado solo para miembros del canal, así que también lo tienen abierto. Volviendo a lo que decía Moni de la jubilación, todo depende. Si tenés una economía saneada, digamos, mentalmente saneada, podés vivir perfectamente. Con $500 acá se puede vivir sin problema, se puede vivir bien. Que tenés más, que ganás más, mejor todavía. Pero siempre hay cositas para hacer aparte. De repente, en primer lugar, si son dos, a lo mejor hay dos entradas de dinero, no hay una. ¿Entendés? Por ejemplo, en el caso nuestro, yo tengo mi jubilación, pero Moni teletrabaja. Ella enseña idiomas porque habla 3 idiomas, enseña inglés, enseña francés a gente de Europa y le cobra por hora y lo hace por Zoom. Eso ayuda también. Además tiene otro proyecto que está por lanzar dentro de poquito, que todavía no está. Pero lo poco que ella pueda sumar, más lo poco que yo gano de jubilación, más lo poquito que estamos monetizando con el canal, gracias a Dios, que el canal explotó y también esto nos ayuda. La gente también que nos ayuda. Gracias a ustedes también. Que totalmente, están ahí. Claro, si no fuera por ustedes, lo que están olvídenlo. Ahí, que esto es posible. Totalmente. Todas las ayudas. Todo. La gente que nos invita a un cafecito, un montón de gente que nos invita a un cafecito. Gracias a todos. Mil gracias porque permiten que nosotros podamos hacer más contenido y ayudar a más personas. Y cuando hacemos los directos, nos gustan que nos pregunten. Podemos contestar absolutamente todo lo que quieran saber dentro de nuestro poco conocimiento, porque llevamos aquí un mes, pero como somos muy curiosos, siempre nos estamos metiendo en todas partes y averiguando absolutamente todo, ¿no? Desde cómo se saca un carnet de conducir, desde cómo... otra cosa importante, dependiendo de la edad que tengas, te conviene o no te conviene tener un seguro privado médico. Y esto de buena fuente, hablando con un médico aquí,
pudimos corroborar lo que él dijo. Porque dependiendo de la edad te van a cobrar una fortuna. Por ejemplo, yo no podría tener una medicina privada acá porque me costaría una fortuna, claro, por la edad. Moni ya cruzó la barrera de los 50, también le cuesta mucho dinero. Y tengo dolencias previas, entonces... Claro, entonces... Es un montón de cosas que eso uno lo tiene que meter en la estructura. Yo además, los que sean pro plantillas Excel y cuadernitos y hacer números, háganlo, sobre todo porque cuando uno se viene para aquí y habla de los guaraníes y le empiezan a hablar en 100.000, 200.000, 2 millones, no sé qué, uno es como que se asusta mucho. Gracias, Tania. Sí, gracias, Tania, seguro. Entonces, háganlo. De verdad, los de mi generación que hemos sido muy todavía de temas de Excel y todo esto, recuperadlo. El tema Excel. Es que está por aquí Iki, que no está. No, el tema es llevar una contabilidad que yo no lo sé hacer muy bien y lo lleva. No es que no lo sé hacer, soy un poco descuidado en eso y a lo mejor no llevo el control tan exhaustivamente como lo lleva Moni, ¿no? Pero lo que te digo es eso, es... ¡Saluda, Iki! Anda, Iki. ¡Saluda, Iki! Hola. Hello. Hi, everyone. Está siempre encima. Aquí el tema de la salud, y quiero volver a repetir eso, Charlie, te cuento, el tema de la salud, el médico nos dijo lo siguiente, que si no tenés una edad debajo de los 50, no te conviene hacer un seguro privado. Te conviene que si un día tenés un problema determinado, un problema puntual, vayas y pagues la consulta. De hecho, yo he tenido un problema ahora hace nada en la rodilla, tengo fractura en un meñisco interno de la rodilla derecha, y pagué la consulta y la consulta me costó, ¿cuánto fue? Y ahora mismo no lo tengo. 100.000 guaraníes, sí. Creo que son... Creo que fue eso. Más o menos, 100.000 guaraníes. Sí, por ahí, más o menos unos $12. Entonces, para pagar una cuota mensual, una persona de más de 50 años es un dineral. Un dineral. Que al final no lo usaste durante un año y tenés que estar pagando y no lo utilizaste. Te conviene ir y pagar si tenés algún problema puntual y te va a salir mucho más barato. Una analítica cuesta barata, entonces, ojo, cada uno lo ve de la manera que quiera. Vamos a contestar unas cosas y tal. Bueno, con respecto, hay monedas y billetes y monedas. Las monedas son las menos usuales, ¿vale? Sí, pues no valen nada. No valen nada, o sea, pero es esto. José, claro, es distinto el tema del seguro. Seguramente tú también pagas, yo no sé cuántos años llevas pagando, ¿vale? A ver, mi recomendación y lo que yo voy a hacer es que mi idea es que voy a separar una cantidad mensualmente como si pagase algún tipo de seguro, ¿vale? Pero más barato. Pero claro, más barato. Como una hucha. Exacto. Dentro de estos sobres mentales que todos debemos de tener, mi recomendación para alguien como nosotros es poder separar un dinero por si pasa algo. Porque realmente si no es más caro. Pero es más caro porque, claro, de repente aquí llegamos, de todas maneras, cualquier seguro, cuando uno empieza de cero, cuando uno llega a una compañía de seguros y llega... Ahí de repente dice... Pregunta por la pública también. Claro, hay hospital público. Lo que pasa es que en el hospital público te tenés que ir a lo mejor a las 5 de la mañana para hacer fila, para que te atiendan. Y si vas a una urgencia, a lo mejor hay un montón de gente. Sí te van a atender y perfectamente bien, ¿eh? Y el hospital público funciona... de hecho, vamos a ir a hacer un vídeo al hospital público. No dejan a nadie sin atender. No, te atienden. El tema es que de todas maneras, en principio... Yo digo por la velocidad. Claro, se presupone que la asistencia
directa y gratuita, no gratuita, sino la asistencia debe de ser también para la persona como que después trabaje y todo esto, la gente que trabaja, la gente que sería ese equivalente de seguridad social que no es gratuita en España. ¿Qué va a ser gratuita? Es carísima. Que pagamos todos Claro. de nuestras nóminas o de nuestros autónomos. Claro. Pero que se dice si que no la paga el gratuita, autónomo, no la paga el empresario, Entonces, pero es altísima. Claro. Entonces yo, aparte de eso, es hacerlo, debería de guardarse ese dinero, ¿no? Entonces es eso. Sanidad la hay, se va a atender desde luego que sí. O sea, a nadie se le deja, porque es un derecho que se Sí, tiene. hay medicina alternativa. Y sí. Yo sigo. Sí, no hay sí, problema. de hecho yo soy homeópata. Sí. Sí, o sea, sí no trabajo, pero sí hay medicina alternativa. Existe. Sí. Entonces, lo que hay es eso. Es una recomendación, ¿vale? A ver, Charlie, evidentemente, si hay una hospitalización, claro, también si tienes un accidente te llevan al hospital. Llevan al hospital. Claro. No te van a dejar sin atender. Pero eso de ninguna manera. Por eso, ¿vale? Charlie, hablamos de las consultas. Hablamos de las consultas. Si tenés que hacer una hospitalización por algún motivo determinado o algo realmente importante, vas al hospital público y te van a atender y bien y con tecnología de punta. Eso, vamos, te lo digo. Pero claro, es como llegar a cualquier sitio, pero eso no es Paraguay. Eso es que si nos fuéramos a algún sitio que no sea de la comunidad, de la Unión Europea, estoy hablando para los europeos. Nosotros tenemos la mentalidad de que como estamos en la Unión Europea nos manejamos con la tarjeta sanitaria. Y perdón por la deformación profesional, pero yo durante muchos años estaba llevando a gente europea y me traía gente europea. Entonces, claro, teníamos esa ventaja de que nos movíamos dentro de un circuito de países con el cual teníamos un sistema por el cual teníamos una tarjeta sanitaria europea. Entonces nos movíamos entre países europeos y ya está. Pero cuando uno se mueve fuera de ese circuito, si tú te vas a Suiza, se te atiende, pero tú tienes que pagar. Y pagas un porcentaje, por ejemplo. Y lo digo porque yo he tenido directamente el caso muy cerca con mi padre. Así si tenés una fractura te vas al hospital público, sí. No pasa nada. Claro. Estamos hablando de una consulta porque a lo mejor tenés una gripe o tenés algo puntual. Por no tener que por una esperar, consulta, claro. Por no tener que esperar, por eso, porque Óscar, por ejemplo, estaba con un dolor horrible claro. en su rodilla y si tenemos que ir hacia el hospital y esperar a que de verdad le viera un traumatólogo, hubiera sido eterno. Y él era un dolor horroroso que no le dejaba dormir, ni andar, ni nada. No, necesitaba diclofenaco y necesitaba una receta para comprar el diclofenaco. Y aparte porque fuera que no se fuera nada más. Entonces, para esas cosas, estamos hablando de esas cosas. Evidentemente, cada uno viene con un historial. También hay que darse cuenta de que si viene con algún tipo de historial más grave, pero eso también pasaba en España. Quiero decir, cada uno tiene que después adaptar a lo que trae. Si uno trae enfermedades previas, yo tengo dolencias previas y otra gente, claro, ahí está. Software es sin aportar nada, tampoco podemos pretender tener todo. Ese es el mal que hemos tenido en el país también, en España. Evidentemente, mira, ahí está diciendo, como una persona extranjera, bueno, España llega cualquiera de cualquier país de la Unión Europea que no aportó nunca en España nada y vienen y se atienden y se operan y de todo. Y no solamente de la Comunidad Europea, viene gente de cualquier lugar del mundo que ni tiene papeles, ni aportó jamás, nunca nada, y es atendida Pero claro, no es gratis. El tema es que todos pensamos que lo atienden gratis. No, lo paga el pueblo, lo pagan con los impuestos, lo paga el empresario o lo paga el autónomo. Alguien lo paga. Eso nadie regala nada. La sanidad pública en España, pública, no es pública, es paga. Claro. Porque alguien la está pagando. Claro, entonces lo que no se puede es, igual que yo no quiero que en mi país nadie sea una carga, yo no puedo ser una carga para esto. Evidentemente. Entonces,
Dice Nairo, muy bien, que sales de la Unión Europea y te vas a Paraguay y se te quitan todos los dolores. Sí, se te quitan gran parte. Pero, a ver, tampoco es cuestión aquí de hacer el debate de sanidad de tal. Es decir, cada uno tiene que ser responsable de lo que trae. Si uno trae aquí, lo que no puede es eso. Yo he trabajado en sanidad también. He trabajado de todo, señores. Ustedes, aunque no lo crean, yo he trabajado en tantas cosas. Me falta una funeraria, pero denme tiempo. Pero yo he trabajado en sanidad. En sanidad. Entonces, la carga que hay por gente que no aporta, que aquí ahora voy a corregir un momentito a Óscar, pero es cuando vienen de Europa, con la tarjeta sanitaria europea paga el país. Es decir, el que viene de Europa y trae una tarjeta sanitaria europea sí que paga su país de origen. Por eso es la tarjeta sanitaria europea, según el convenio que se tenga con el país. El problema es el que viene de algún sitio y no trae nada. Entonces es eso. Entonces, vamos a ser. Nosotros nos hemos venido con 75 y 51. Yo con problemas de salud. Así que, si nosotros lo hemos hecho y si no se lo decís, no se da cuenta nadie. No se da cuenta que tengo nadie. 75. Se dan cuenta que tienes 5 mental. Entonces, lo que hay que buscar, no nos calentemos tanto la cabeza, es ir buscando, ¿vale? Y yo me vine con todo, me he traído todo escaneado, toda mi historieta, y bueno, iré solventando según surja. Porque claro que hay médicos, además tengo que decirlo, aquí la calidad de muchos médicos es buenísima, son gente que además se han ido a estudiar a Estados Unidos y se han vuelto para aquí. Claro. Y hay de verdad, y hay universidad de medicina. Ahora tenemos universidad de medicina aquí en Encarnación. Aquí mismo. Que está viniendo cantidad de gente de Brasil a estudiar acá. Porque, por desgracia, lamentablemente en Brasil, de ese país que puede dar tanto, les está siendo imposible estudiar medicina allí y están estudiando acá. Bueno, entonces, les está siendo imposible vivir casi. Pero es eso. Entonces, que no se agobie la gente. Estamos dando opciones. Claro que hay seguros, claro que vamos a dar información de seguros. Lo que pasa es, como todo, los seguros, pero esto en Paraguay en todas partes, a partir de ciertas edades, los seguros presentan. Por el riesgo. Primero, que sean posibles y segundo, que de ser posibles presenten precios, presenten ciertas cosas, ciertas franquicias, ciertas cosas que ya está. Entonces, claro, ¿ves, Héctor? Sí, exactamente, aquí vienen muchísimos brasileños, muchísimos a estudiar medicina. Entonces, pero los seguros es igual. No estamos descubriendo aquí la pólvora, para nada. No, el tema... pero es importante porque hay mucha gente que nos pregunta por el tema de la salud, claro, que lo vamos a tratar. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Prometemos que en cuanto podamos, a ver si podemos esta semana, tenemos que contactar con alguien, con el director del hospital o con alguien para que nos permitan grabar allá adentro y si no, buscaremos la manera de sacar la información, si no podemos hacer el vídeo dentro, ir y sacar información. Pero prometemos que vamos a sacar información de todo lo que es la sanidad pública aquí en Paraguay, o no en Paraguay, perdón, en Encarnación, porque el hospital es nuevo y doy fe que es uno de los mejores hospitales de toda la región y doy fe de que tienen tecnología de punta. Han traído equipos de tecnología de punta. Pero queremos ir a ver para no estar hablando con conocimiento así tan superfluo. Vamos a ir a ver nosotros, con nuestros propios ojos, cómo funciona e inclusive hasta intentaría ir a ver si me atienden. Como que, ¿no? Sí, para ver la respuesta. Pero lo que queremos hacer, sí, Héctor, exactamente. Nela y David lo hicieron. Sí. Nosotros lo que pasa es que, dado nuestras circunstancias especiales, vamos a intentar, digo por edad y por temas míos de salud, vamos a intentar a ver si podemos directamente hablar con alguien del hospital, porque lo que nos interesaría es poder ofreceros es verdad, Perla. El plus de... Son divinos. De poder hablar de alguien del hospital directamente con qué es lo que hay,
Sí. de servicios, cómo acceder y todas estas cosas. Es que ¿Vale? cada edad Es es distinta. Es un Los mundo. chicos, David y Nela, son jóvenes. Ellos prácticamente medicina puede ser por alguna cosa muy Gracias puntual. a Dios, nada. Pero aparte bueno, de que se por pillen, suerte... aparte de que se mojan porque llevan un paraguas diminuto que yo ya les he reñido y les voy a regalar un paraguas ahora para Navidad, porque el otro día se han pillado una mojadura que no es normal. Besos cuando nos veáis, niños. Pero no, es verdad. Yo cuando tenía la edad de ellos, madre mía, Sí. no. Pero me revolcaba en el barro probablemente. Pero claro, uno luego ya, cuando pasás la barrera, te vuelvo a repetir, pasás la barrera de los 50 para los seguros médicos, estás entrando en una edad de riesgo. Y a medida que vas pasando ya de los 50 a los 60 hay un precio, de los 60 a los 70 hay otro, Claro. y así sucesivamente. Y llega un momento que tampoco ni te pierdes. No, me pagues lo que te pagues, no quiero. Ya está. Porque mañana te tengo acá ingresado, entonces... A ver, que aquí esto es una broma muy macabra, ¿no? Ya te van mirando y te dicen, si el cuerpo ya te está pidiendo tierra, y entonces ya está, ya te miran mal. Entonces, Softer, muchas gracias por el apoyo moral, ¿eh? No, ya está, X aquí revolucionando. No, claro, sí, aguanta, hay que ver quién aguanta a quién acá. Hay que ver quién aguanta a quién. No todo lo que reluce es oro. No, que va. Yo soy como la falsa moneda, que de lado en lado, que de lado en lado va, y ninguno se la queda. No, pero no, sí, chicos. Rizcaya, lo tenemos ahí pendiente. Gracias por decírnoslo, porque la otra parte es, vamos a mirar también el tema de los privados, porque la idea es hacer la comparativa, ¿vale? Entonces, así lo van a ver. Eso lo tenemos todo en cuenta, y pídanos lo que sea bueno. Sí, Héctor, está bien, tenés razón. Pídanos los que necesiten que nosotros podamos hacer por ustedes. Para eso tenemos los directos, los domingos, para que en el chat puedan decirnos y hacernos todas las preguntas que crean convenientes. Y te vuelvo a repetir, nosotros somos súper transparentes, súper abiertos, no escondemos nada. Si hay que decir lo malo se dice y lo bueno también. Así que nada. Chicos, creo que estamos ya llegando casi al final. Gracias por estar acá. Cada domingo se suman un poquito más. Gracias a Dios. Recordarles y recordaros al río Paraná. Sí, exactamente, yo los mando. Él va a pescar, que no pesca. Pero le voy a dar de comer. No, le voy a dar de comer a los peces. A los peces. Me dan pena y voy y les llevo comida. Están alimentados súper bien. Vamos de la construcción de la casa. Dale. Sí. De hecho, estamos haciendo videos desde que empezamos. Y luego vamos a hacer un video desde el comienzo hasta que esté terminada. No vamos a mandar ningún video previo hasta que no esté terminada, porque el final. Queremos hacer el final, el principio, cómo la compramos, y el final de obra, para que vean cómo quedó y con los valores que realmente hemos pagado, lo que se pagó, sin problema, y lo que la vamos a vender. ¿Cómo se va a hacer? Porque también le pensamos ganar dinero. ¿Qué pasa? Y ya está. Y ya está. Así, para eso se hace. Eso. Solo una cosa más. Para la gente que ya las tenemos, lo comentó Oscar en un short, hemos puesto en marcha el tema de estas asesorías por Zoom. Quien quiera tener una asesoría por Zoom nos manda un correo electrónico. Y entonces se trata de una asesoría por Zoom de 1 hora. Nos mandáis, os mandamos todos los datos por el correo electrónico. Y ahí ya esto es una asesoría personalizada, con un tema, con un seguimiento a posteriori, que se explica todo por el correo. Para alguien que quiera. Sí, el precio lo manejamos luego de acuerdo a también no a cada persona, sino a qué lugar pertenece cada persona. Claro, porque no es lo mismo una persona que está trabajando en Europa como otra que está trabajando en Argentina, y eso lo entendemos perfectamente. Entonces, vamos a hacer
las asesorías de una manera equitativa, salomónica, para que a todos les salga bien y ninguno se desangre y le podamos dar toda la información personalizada de todo lo que necesita, desde la A hasta la Z, desde salir de su país con todo lo que ello implica y venir aquí y todo lo que necesitan para ingresar y para hacer la documentación y alquilar, comprar, dónde comprar muebles usados, bueno, absolutamente todo. Le podemos dar en un PDF absolutamente todo, además del Zoom de 1 hora de forma personal. Perdón, a calzón quitado. Estoy viendo aquí para finalizar. Con más de 70, un seguro de muertos, sí, ahí está bien. No, no te lo toman. Para el banco físico, no, mira, que te responde María 75, lo de sin cédula. Sí, María, hay uno que sí. Ahora hay uno que sí. Os vamos a hacer un vídeo sobre cuál, ¿vale? Sí que hay uno y lo vamos a hacer nosotros. Por eso digo, siempre que digamos algo es porque vamos a nosotros a probarlo, bien o mal, como salga, pero sí que hay uno. Tenés que tener el trámite iniciado, ¿eh? Sí, es con el trámite iniciado, pero sí que hay uno. Entonces, como lo vamos a hacer nosotros mismos, os lo enseñamos ahí. Y ya os decimos cuál. El correo de la asesoría lo tenéis en la descripción del Si no se lo pongo aquí, lo copian. Canal, no lo copian. Si no, en el chat. Aquí en el chat te lo pongo. Y lo ponemos antes de finalizar. De todas maneras, si no lo tenéis eso, en la descripción del canal y normalmente en la descripción de los vídeos los vamos a ir poniendo. De momento es el correo. Ahí está. Nuestro, Ese es el correo. Y ahí ya hablamos lo que sea. Y ya está. Y parece que no se nos ha ido 1 hora. Se nos fue 1 horita tonteando, charlando. Y 1 hora menos en Canarias. Y aquí que nos hemos echado una tarde. Bueno, pues nada, ahí, una tarde-noche, ahí, tardísimo es esto, pero ¿qué hacen ustedes a estas horas aquí viéndonos a nosotros? Se les va a convertir el coche en calabaza. Es tardísimo, por favor. Bueno, chicos, les mandamos... Váyanse a la cama, váyanse, no sé. Un beso enorme, los queremos un montón. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta horita tan bonita de domingo. Recuerden... membresía del canal, super chat, cafecito y suscribirse, los que a lo mejor hay algunos que están participando del directo pero no están suscritos al canal. Eso sí que nos ayuda un montón. Suscribirse, que nos ayuda mucho, y compartirlo, por favor, que también eso nos ayuda un montón. Los queremos, hasta prontito, no se pierdan el próximo video, que va a ser muy interesante porque es de la compra en el supermercado para una persona que recién llega y necesita hacer su primera compra para la casa. Ese es el próximo vídeo. Sí, nos hemos ido a atracar un supermercado. Nos vemos en la próxima. Los queremos un montón. Chau. Adiós. Ahora le damos al botón terminar. Al botón. El botón. Hay que darle al botón. Al botón.